Buenas tardes. Hoy nos corresponde ver lo que sería los modos y los tiempos verbales. Bueno, ¿cuáles son los modos verbales que existen? Son tres: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. ¿Qué es el modo verbal? Dice que el modo verbal es la manera o el modo de expresar la acción. Es decir, es una forma concreta en que se expresa una acción, un verbo, y dependiendo de la forma en que se exprese, ¿verdad? Es que todo varía también. Todo el contenido de una frase o de una oración. Entonces, esto es importante porque dependiendo del modo, también hay una variación en la comprensión del mensaje de esa oración o de esa frase. Vamos a ver que hay tres distintas maneras de expresar un verbo, ya sea del modo indicativo, subjuntivo o del modo imperativo. ¿Cuál es otra definición del modo verbal? Dice que el modo verbal también se define como modos o puntos de vista psicológicos con los que frecuentemente comunicamos una realidad, un deseo, una orden. De acuerdo con esto, entendemos que el modo verbal tiene que ver con la mentalidad que tenemos a la hora de expresar o comunicar. Entonces, si expresamos que deseamos algo, el modo va a cambiar. El verbo va a cambiar según ese modo. También depende de si se trata de una orden o si se trata más bien de un hecho real. Entonces, el modo verbal va a significar o significa el modo o la manera en que vamos a expresar una acción, es decir, un verbo, y si este verbo comunica algo de forma real, si es más bien un deseo o si es más bien una orden. Todo depende de cada una de esas situaciones. Ahora vamos a continuar. Ejemplos de modos verbales. Podría llegar. Vemos que en este caso el enunciado aparece entre signos de pregunta. Podría llegar. Vamos a ver si indica un deseo, una posibilidad o qué puede significar, pero el hecho de que aparezca entre signos de pregunta nos dice mucho porque en realidad no se afirma, solo se está preguntando sobre una situación. También es diferente si se dice, habla más fuerte que no te escucho. Se entiende con más propiedad, con más obligación, con un acento tal vez más demandante. El otro caso es, quiero verte. ¿Deseas que llegue? Quiero verte. Se expresa como un deseo y deseas que llegues. Se expresa entre signos de pregunta y es más bien una expresión de un deseo, de una petición. Pero vemos que todo depende también de los elementos que acompañen a ese mensaje, porque aparecen signos de pregunta, también aparecen signos de admiración o puede ser simplemente una frase u oración que no contenga o no esté rodeada por ninguno de esos elementos, pero la forma en que aparece el verbo quiere decir mucho sobre ese mensaje. Es diferente que yo diga quiero a que diga
quisiera, todo depende, porque en el caso de quiero se entiende como un deseo afirmativo, pero quisiera puede ser que solo sea una posibilidad y realmente no se vaya a dar esa situación. Y si digo habla, se entiende de una forma más tajante, más demandante, de una orden, en donde hay más denuncia de algo. Ahora vamos a empezar a ver cuál es el modo indicativo. Dice que el modo indicativo expresa la acción como un hecho real. Esto es muy importante para saber distinguir este modo de los demás modos. Esto quiere decir que en el modo indicativo lo que se expresa es una afirmación. El hablante en este caso se expresa y está seguro de que esa acción irá a suceder o se irá a dar. No hay una duda sobre ese acontecimiento. Por ejemplo, mañana iremos al cine. El hablante está seguro de que mañana va a ir acompañado con otros al cine. Es totalmente un hecho. Ya hay una cita, hay un acuerdo sobre ese hecho. Entonces, ya se ha hecho un plan y la situación se va a realizar concretamente. Es un hecho real porque realmente si hay una base de que va a suceder o una seguridad de que irá a suceder. Vamos a ver cómo se diferencian los demás. El modo subjuntivo. El modo subjuntivo, en cambio, expresa la acción como un deseo. Quiero que cante Luis. Como vemos en este caso, quiero, normalmente este verbo se utiliza para expresar un deseo, una ilusión y no se expresa como una situación que sea afirmativa, que esté sucediendo, que sea real, lo que sí sucedía en el modo indicativo. Acá más bien es comentar un deseo que no precisamente se pueda realizar o se haya realizado. En el modo indicativo todo es real, todo es posible, todo tiene un fundamento en la realidad. Mientras que en el modo subjuntivo todo es más bien un deseo, es una posibilidad, todo tiene que ver con condiciones que tal vez impidan que ese deseo se cumpla, pero en el modo subjuntivo no hay nada seguro, solo es un deseo, una expresión de un deseo. En este caso vemos que el verbo es quiero. El hablante desea que Luis cante. Eso no significa que Luis tenga la voluntad de hacerlo o que Luis realmente vaya a hacerlo. Entonces, vemos que el verbo en este caso es una parte central para definir el modo. En el verbo es que vamos a observar el modo precisamente, porque dependiendo del verbo es que podemos notar la intención y notar si se trata de un hecho real o si más bien es un deseo, una posibilidad que no se ha concretado precisamente. En el caso pasado, en el modo indicativo, el verbo era iremos. Vemos que el verbo está en afirmativo. Es una acción en futuro, pero que se está afirmando. Hay una seguridad de que se va a concretar. Mientras que el verbo quiero solo es una expresión de un deseo, no es una acción que se esté concretando. No se está diciendo canta, Luis canta, sino quiero que Luis cante. Se antepone el verbo quiero, que solo es un deseo. Ahora vemos que en el modo imperativo ocurre otra situación. El modo imperativo expresa la acción como una orden. ¿Qué quiere decir esto? En el modo imperativo ya no se habla de una situación real ni tampoco de un deseo. Acá más bien es
que se exige, se demanda una situación en específico. Acá los verbos o las acciones aparecen de una forma que va a exigir una situación en concreto. Por ejemplo, salga de aquí ahora mismo. El verbo está en presente afirmativo y totalmente enuncia una orden. Exige que alguien salga ya de este lugar. Vemos que el tono cambia, el tono es más tosco, es más grosero, mientras que en el modo indicativo era ya una afirmación, era una seguridad, y en el modo subjuntivo era un deseo, era una ilusión. Vemos que hay distintos tonos en cada uno de estos modos. En el modo indicativo, el tono es más bien de ilusión, perdón, en el modo indicativo, el tono es más bien de seguridad, de convicción sobre un hecho que realmente va a ocurrir. En el modo subjuntivo es que se expresa la acción de una forma en que se va a entender que hay deseo, que hay ilusión porque algo ocurra, pero no precisamente ha ocurrido o irá a realmente a ocurrir. Y en el modo imperativo es una exigencia. Se exige que ocurra algo, ya sea que la otra persona lo desee o no, o simplemente se necesita y por tanto se exige que ocurra esa situación. Bueno, de la mano están lo que son los tiempos verbales. ¿Por qué decimos de la mano? Bueno, porque dependiendo de los modos que explicó mi compañera anteriormente, así también son los tiempos verbales. Entonces va como mucho de la mano. ¿Qué son los tiempos verbales? Bueno, los tiempos verbales indican acciones o actividades que ya han tenido lugar, que se están llevando a cabo, ya sea en el presente o bien que pueden ser realizadas con toda seguridad en el futuro, ya sea próximo o lejano, ¿verdad? También se puede hablar del pasado. Entonces son todas esas divisiones, por decirlo así, este, de las acciones o actividades que vayamos a hacer en presente, ya sea próximo, dicen, ¿verdad? O que está sucediendo en este momento, o el futuro, o en el pasado. Entonces, esto se divide en dos tipos, en lo que es, si quiere, sigue la siguiente diapositiva, por favor. Se divide en dos tipos, en lo que son los tiempos simples, que generalmente, bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los tiempos simples, valga la redundancia, simplemente aparece un verbo, nada más. El verbo que vayamos a utilizar según la acción o la actividad. Y lo que son los tiempos compuestos, la diferencia es que constan de un verbo auxiliar, ¿verdad? No solo va a aparecer el verbo que nosotros querramos utilizar, sino que además de eso va a aparecer otro que nos ayuda a entender eh, mejor la oración. Entonces, van a haber dos verbos dentro. Entonces, sí, vamos a poder distinguir entre los tiempos simples y los tiempos compuestos por eso. Los tiempos simples, solo un verbo, y en el caso de los tiempos compuestos, es de un verbo auxiliar y un verbo que describe la acción. Bueno, en lo que son los tiempos simples del indicativo, se subdividen. Recordemos que el indicativo es un modo, como lo estaba explicando mi compañera. Estos se subdividen en cinco. El primero es presente, ¿verdad? El presente indicativo es una de las que más se utilizan, ¿verdad? Es cuando se sitúa la acción en el momento en que se está hablando, o sea, se está haciendo en ese preciso momento o en un futuro muy próximo.
¿verdad? A veces se describe rutinas que son repetitivas o que son estables. Un ejemplo de esto se ve en este verbo de cantar. En este caso, en el presente indicativo, se dice canto. Yo canto, ¿verdad? Él canta y así uno va según la persona, pero en este caso es con yo canto. Después está lo que es el pretérito imperfecto, que el pretérito imperfecto, bueno, como bien sabemos, el pretérito es pasado, ¿verdad? Se utiliza para expresar acciones que ya han terminado, ¿verdad? Este, como es en el caso de cantaba, yo cantaba, ya es algo que se acabó, que fue en el pasado. Es igual que en el pretérito perfecto simple, pero podemos ver la diferencia de conjugación, ¿verdad? En el pretérito imperfecto termina en aba, ¿verdad? Pero el pretérito perfecto es canté. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso del pretérito imperfecto, expresa acciones pasadas igualmente, ¿verdad? Que han tenido principio, pero que no se ve como un fin que ya está concretado. O sea, yo cantaba, me puede decir que todavía lo está haciendo. Pero en el caso de yo canté, me está expresando una acción que ya ha terminado. Entonces, eso es como una diferencia entre uno y el otro. Luego está el futuro, que bueno, es una acción que todavía no se ha llevado a cabo, que es cantaré, ¿verdad? En este caso, recordemos que estamos con, con yo, ¿verdad? Con yo cantaré, él cantará. Todo esto depende de la persona, recordemos. Después está el condicional, que es para expresar situaciones o acciones hipotéticas o que son también preguntas realizadas, ¿verdad? Con cortesía, con deseo. Yo cantaría, ¿verdad? En este caso estamos usando cantaría, pero puede ser algo hipotético, como en algún momento yo cantaría. Lo veo posible, pero no es algo concreto en sí. Entonces podemos ver esas diferencias entre estos. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que son los tiempos compuestos. Recordemos que habíamos dicho que es un verbo auxiliar más el verbo de la acción. Entonces, aquí podemos ver ya un ejemplo más concreto, ¿verdad? Que muchas veces solo viendo ejemplos logramos entender mejor. En este caso, lo que es el pretérito perfecto, recordemos que el pretérito perfecto es algo que ya ha concluido, que es algo que yo hice, pero ya concluyó. Y este ejemplo que vemos aquí es he cantado, ¿verdad? Ahí vemos el verbo auxiliar he y el verbo de la acción, que es en este caso cantado. Después se presenta lo que es el pretérito pluscuamperfecto. ¿Qué es esto? Bueno, son los verbos, ¿verdad? Que expresan anterioridad de una acción ya pasada al respecto de otra que también ha pasado, ¿verdad? Es algo, es como un pasado reiterativo o como se dice, un pasado de pasado. Es un poco más complicado, pero este también se puede utilizar. En este caso, vemos el auxiliar, que sería había, y el verbo que nos da la acción cantado. Entonces, un ejemplo, el pretérito perfecto es había cantado. Después está el pretérito anterior. Podemos ver que hay bastantes tipos de pretérito, pero es también, es muy importante, tal vez se puede ver un poco humorístico, ¿verdad? De este tema, pero también es muy importante que sepamos utilizar en nuestra vida diaria. Sabemos que pues el ser humano es muy comunicativo, entonces
es importante que cada uno de estas conjugaciones verbales, tiempos verbales o modos que explicó mi compañera, lo sepamos utilizar en nuestra vida diaria. Eso es lo más importante. En el caso del pretérito anterior, el ejemplo sería hube cantado. Es tal vez no se utiliza mucho en lo que es la vida diaria, pero sí es importante que sepamos. Aquí podemos ver por qué es compuesto. Aquí vemos el verbo auxiliar hube y el verbo de acción cantado. Después está el pretérito perfecto, habré cantado, y el condicional perfecto, habría cantado. Recordemos que el condicional es una hipótesis. Yo habría cantado. Puede ser que pase, pero no ha pasado. Pero veamos, porque yo al inicio dije de que los modos y los tiempos van de la mano. Vemos que en este caso estamos viendo lo del modo indicativo que mi compañera explicó y divide o se subdivide, por decirlo así, en los tiempos simples y los tiempos compuestos. Y en estos tiempos simples se subdividen y estos tiempos compuestos también se subdividen. Entonces son varias subdivisiones que vamos viendo, pero los tiempos van de la mano, perdón, con los modos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es lo que son los tiempos simples del subjuntivo. El más complejo es el que acabamos de ver porque hay muchísimas más divisiones que los otros dos modos, tanto el subjuntivo como el imperativo, que nos hacen falta. En el caso del subjuntivo, podemos ver en el caso de los tiempos simples que simplemente se dividen en tres. Son subdivisiones más pequeñas. En el caso del presente, seguimos con el mismo verbo, ¿verdad? De cantar. Sería yo canté. Ese es un tiempo, recordemos que es dependiendo de lo que mi compañera explicó de los modos, ¿verdad? Los modos es dependiendo de cómo lo expresemos. Mi compañera estaba explicando de lo de los signos de exclamación, de pregunta y así. Entonces, esto también va de la mano con esto. Lo que es el pretérito imperfecto, vemos dos ejemplos. Cantase, tal vez es uno de los que menos escuchamos en la vida diaria, pero es importante saber que es también una opción que podemos decir y cantará, ¿verdad? Después está el futuro, cantaré. Entonces, este, recordemos que dependiendo del modo, pero en este caso estamos viendo lo de los tiempos simples, ¿verdad? Del subjuntivo. Vemos que como es simple, solo se ve en el verbo de acción. Igualmente está lo de los tiempos compuestos del subjuntivo, que en este caso igual solo se dividen en tres. Entonces podemos ver que sigue igual de simple que la primera división de tiempos de tiempos simples. En este caso de tiempos compuestos, el primero es pretérito perfecto, haya cantado. Vemos que está el verbo auxiliar, en este caso haya, y el verbo en acción, que nos da la acción, perdón, que es cantado. El pretérito pluscuamperfecto, hubiera cantado o hubiese cantado. Y el futuro perfecto, hubiere cantado, en estos tres ejemplos, o en este caso son cuatro ejemplos, porque en el pretérito pluscuamperfecto hay dos opciones que podemos decir. Igual se ve el auxiliar y el verbo en acción. Este, Tal vez hay algunos que no nos identificamos mucho, pero es importante siempre saberlos porque no sabemos por cuál nos podría preguntar, ¿verdad? O cómo nos podrá aparecer en los exámenes. Entonces es importante siempre tomar en cuenta como todas las opciones y también es importante saberlo para utilizarlo, puede ser en nuestra vida diaria. Y por último, que es el más simple de todos, porque solo hay uno, es el imperativo, en el modo imperativo, que en este caso es en los tiempos simples.
No hay tiempo compuesto en el imperativo, solo hay tiempo simple. Es importante que quede claro esto. En el indicativo y en el subjuntivo sí hay modos compuestos, digo, perdón, sí hay tiempos compuestos y simples, pero en este caso no, en este caso solo hay simples y está el presente, ¿verdad? Canta, salga, ama, recordemos que el imperativo es como una orden, entonces también tiene mucho que ver con nuestro tono de voz, ¿verdad? Se podrá escuchar generalmente, no sé, cuando éramos unos niños y nuestra mamá nos daba una orden, nuestro papá, así. Entonces, todo esto, por eso yo decía al inicio que tiene que ver con, van de la mano con los modos, ¿verdad? Entonces, en este caso del imperativo, solo existe el tiempo simple presente. Y en este caso está canta, salga, ama, son algunos de los ejemplos. Pero sí es importante tomar en cuenta esto, de que solo hay simple y que los otros dos divisiones, que es el del indicativo y el subjuntivo, sí hay tiempos que se subdividen. Es importante decir que, bueno, para esta presentación no pusimos ningún ejemplo de ítems de bachillerato, pero ya para la siguiente semana vamos ya a adentrarnos más en lo que son ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo les va a aparecer todo esto en el examen y se sientan más familiarizados con el tema. Bueno, esto sería todo por hoy. La siguiente, en la siguiente clase ya vamos a continuar con otro tema de bachillerato referente a la gramática. Muchas gracias por la atención.